Somos 22 estudiantes que queremos informar, apoyar y sobre todo incentivar a los estudiantes a realizar movilidad académica. Todos hemos tenido la oportunidad, los integrantes de SOAC hemos tenido la oportunidad de realizar movilidad académica internacional, y por eso nos interesa mucho apoyarlos en este proceso, mostrarles todos los beneficios que tiene tanto académica como personalmente. Y bueno, también por eso los queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales de la ORI. Allí estamos publicando constantemente mucha información, muchos eventos de internacionalización, información que les puede... Natalia, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su interés en conocer más acerca de los Países Bajos. Y bueno, espero que también estén aprovechando todas las jornadas de los Open Days, porque ustedes se van a dar cuenta y seguramente ya lo han escuchado también de los compañeros que han participado del programa SOACE, que no se trata solamente de la experiencia académica, que sí, por supuesto, es importantísimo cuando uno toma la decisión de estudiar en el exterior, pero también es una experiencia de vida y una experiencia que les va a servir a ustedes un montón para su proyección laboral más adelante. Bueno, quisiera empezar, no sé si algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de estar en Holanda o de escuchar algo. Nosotros siempre empezamos como recordando algunas de las cosas que siempre están en el imaginario de nosotros los colombianos cuando uno piensa en los Países Bajos. Bueno, la primera cosa es que Países Bajos y Holanda es lo mismo, pero el nombre oficial es Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, de hecho, porque también comprende las islas de Aruba y Curazao, pero bueno, para términos de estudios vamos a hablar solamente de la parte europea, que es los Países Bajos. También se conoce comúnmente como Holanda, pero es que resulta que Holanda son solamente dos de las provincias, de las 12 provincias que tienen los Países Bajos. Pero durante el siglo de oro, donde los Países Bajos fueron tan comerciantes y recorrieron el mundo, se empezaron a conocer estas solamente las dos provincias que eran las principales, Holanda del norte y Holanda del sur, y por eso se quedó, digamos, como en el imaginario. Holanda. De hecho, la marca para temas de estudio, no sé si alcanzan a ver aquí mi sticker, es Studying Holland, pero resulta que el nombre oficial vuelve y juega Países Bajos. Entonces ustedes me van a escuchar hablando de Holanda y Países Bajos indistintamente, porque eso también nosotros mismos desde la embajada nos confundimos. Pero bueno, entonces me gustaría arrancar por estas cositas que a veces están como en la imaginación, por ejemplo, lo de la imagen. Siempre que pensamos en Holanda, pensamos en los tulipanes, en los molinos de viento, en los quesos, por supuesto, y las bicicletas. Sabemos que Holanda es el país de las bicicletas, pero hay otras cosas que de pronto no están tan cerca o tan juntos en el imaginario de los colombianos, y es, por ejemplo, que en los Países Bajos, pues como le han ganado terreno al mar, más de 2/3 partes del país se encuentran por debajo del nivel del mar, pues esto los ha hecho, digamos, tener una excelencia en todos los temas que tienen que ver con manejo de agua, pero no solamente, digamos, cómo hacer frente a temas como la erosión costera, inundaciones, etcétera, pero a través de ese manejo de agua, también los holandeses han aprendido a trabajar juntos, porque si no trabajan juntos, se inundan. Entonces esto ha tenido también que ver mucho con temas de concertación, de participación democrática, etcétera. Entonces, pues esto también son datos interesantes para pensar. También conocemos a Holanda como el país de la diversidad, de la aceptación, de la multiculturalidad, y esto también se ve traducido todo en el ambiente académico. Bueno, en esta diapositiva vemos unos datos que son interesantes. En un país de más de 17 millones de personas en la actualidad, tenemos más del 10%, creo que ahorita es el 12% de estudiantes internacionales. Por toda esa apertura que les conté brevemente, pues también las universidades holandesas han llevado a cabo un programa de internacionalización súper intensivo en las últimas décadas, y eso hace que en este momento encontremos más de 2.100 programas, que ya les voy a contar ahorita, dictados enteramente en inglés, pero que también podemos encontrar gente de todas partes del mundo, de 200 nacionalidades, y pues digamos que esto también enriquece muchísimo el ambiente académico. La alta calidad de la educación, también creo que lo voy a repetir mucho en esta charla del día de hoy. Ustedes van a encontrar las universidades en los mejores rankings, no solamente dentro de los top 200, sino inclusive dentro de los top 100
del mundo, entonces la calidad pues está absolutamente asegurada a la hora de escoger una universidad en los Países Bajos. También el alto nivel de inglés, como ya les mencionaba, esta internacionalización de las universidades también ha hecho que Holanda sea uno de los países en donde mejor se habla el inglés como lengua no nativa, no solamente en Europa, sino en el mundo. Entonces, pues esto también es una ventaja. La alta calidad y la seguridad del país son otras de las cualidades, y pues también estar en el centro de Europa les permite a quienes viven en Holanda pues estar cerquita de todo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pequeño país, grandes oportunidades. Se me olvidó contarles que estos 17 millones de personas están en una extensión territorial que podemos comparar con el departamento nuestro del Casanare. Entonces, imagínense ustedes esta alta densidad de la población, pues también se ha traducido en unos retos enormes en temas de sostenibilidad, de ciudades inteligentes y sostenibles, manejo de residuos sólidos, bueno, lo que ustedes se imaginen. Entonces, digamos que todos estos retos en Holanda y sobre todo la creación de conocimiento en los Países Bajos, en las universidades, pues también se ha traducido a cómo resolver juntos esos retos que les ha puesto no solamente el cambio climático, sino en general vivir en un país tan altamente poblado. Y en cuanto a las universidades, podemos encontrar, como ya les mencionaba, más de 2.100 programas que son impartidos completamente en inglés. Esto incluye temas de pregrados, aunque son un poquito menos, pero muchas maestrías, doctorados e inclusive cursos cortos para profesionales que deseen una estancia corta en los Países Bajos. Dentro de las disciplinas más reconocidas, las que tenemos aquí en la diapositiva, por supuesto el tema de agua, ciencias de vida, educación, temas de derecho, artes también, ingenierías, bueno, todas las que ustedes ven y muchísimas más van a poder encontrar en las universidades holandesas. Excelencia en la educación y la investigación, ya les mencionaba el tema de las universidades que ocupan los rankings inclusive dentro del top 100, y ahí encontramos todas las universidades de investigación de los Países Bajos, no solamente en el ranking de Shanghai, porque todas están dentro del ranking 500 de Shanghai, pero también en el TSE, etc. Y algo que es muy interesante es que los Países Bajos ocupan el segundo lugar en el mundo con la producción per cápita de los investigadores. Y adivinen cuál es el primer país, los Estados Unidos. Entonces imagínense un país tan pequeñito, con un número mucho más reducido de universidades, la productividad tan impresionante que tiene de sus investigadores. Entonces, pues esto también da mucha cuenta de la alta calidad y de la exigencia académica en los Países Bajos. En esta diapositiva tenemos una explicación sobre el sistema de educación superior en Holanda, que sí es un poquito diferente al sistema de educación superior en Colombia. ¿Por qué? Y es porque en Holanda tenemos un sistema binario, es decir, hay dos tipos de instituciones de educación superior. Por un lado están las universidades de investigación, como su nombre lo indica, pues están orientadas hacia el tema de la investigación, producción de conocimiento, y de otro lado tenemos las universidades de ciencias aplicadas. Puede ser un poquito comparable a los programas técnicos y tecnológicos que conocemos en Colombia, pero la diferencia es que las universidades de ciencias aplicadas en los Países Bajos están facultadas no solamente para ofrecer programas de pregrado, sino adicionalmente de maestrías. La única diferencia con las universidades de investigación, bueno, y por supuesto las universidades de ciencias aplicadas, todo lo tienen orientado hacia la práctica, a aprender haciendo, etc. Y las universidades de investigación son las que sí están facultadas para ofrecer estudios de doctorado en los Países Bajos. Si una persona que ya hizo su maestría aquí en Colombia de una universidad con todo el reconocimiento, como es por supuesto la Universidad Nacional, quiere empezar a hacer su doctorado en Holanda, puede aplicar y iniciar su programa de doctorado sin ningún inconveniente, es decir, maestrías colombianas de instituciones educativas con todo el reconocimiento ya le permiten a la persona ingresar a estudios de doctorado. Y más adelante les contaré un poquito más acerca de esto. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a las maestrías, porque me puedo imaginar que muchos de los que me están escuchando hoy tienen su interés en las maestrías, tenemos dos tipos de maestrías y todo va a depender es del programa y específicamente pues también de la universidad. Podemos encontrar Master of Sciences o Master of Arts, y todas las maestrías en Holanda pueden tener una variedad, bien sea de duración de 12, de 18 o de 24 meses, dependiendo del tipo de programa.
pero todas cuentan con el mismo número de créditos académicos. Bueno, también pueden estar entre los 90 y los 120, pero lo que quiero decir es que cuentan con todo el reconocimiento del gobierno holandés también en sus títulos y son perfectamente convalidables a títulos de maestría aquí en Colombia, porque también esa sé que es una inquietud siempre de muchos. Si una persona está interesada en realizar estudios de maestría en los Países Bajos, uno de los primeros requisitos es ya contar con el título de pregrado aquí en Colombia, pues en este caso, de su universidad. Normalmente lo que las universidades piden son las calificaciones, títulos de grado que se envíen y muy importante ya contar con el dominio requerido del inglés. Como ya les contaba, estos programas son impartidos completamente en inglés, pero las universidades exigen que la persona al momento de aplicar ya cuente con el nivel adecuado para poder seguir los estudios en inglés. Por supuesto, cuando la persona ya está aceptado y matriculado, puede seguir cursos de reforzamiento del idioma, otros idiomas, holandés, etcétera, pero requisito, normalmente todas las universidades en Holanda van a exigir uno de los dos exámenes que normalmente pues son los reconocidos para el manejo de idiomas, que es el TOEFL. Normalmente las universidades piden 90 puntos en adelante o el IELTS académico de 6.5 en adelante. Y si ustedes han atendido todos estos días los Open Days seguramente y de diferentes países, seguramente han oído mucho acerca de la carta de motivación, que es digamos, el requisito estrella cuando uno piensa en aplicar a una universidad en el exterior. ¿Y por qué es el requisito estrella? Porque tiene que ser una carta muy bien elaborada, muy estratégica, no es contar en 6 páginas todo lo que la persona ha hecho a lo largo de su vida, sino que hay que ser muy estratégico y no solamente contar por qué esta persona como candidato ha elegido esa universidad y ese programa, sino más importante, al revés. ¿Por qué una universidad del exterior, de todos los candidatos internacionales que recibe, por qué debería seleccionarlos a ustedes? ¿Cuáles son esas cualidades de la persona? No solamente académicas, por supuesto, súper importante, pero adicionalmente, cualidades de ustedes como personas, se han hecho monitorías, se han hecho trabajo de voluntariado, todas estas cosas, pues digamos que dan cuenta de quién es la persona y cuál sería el valor agregado de esa persona cuando estudie en Holanda, pero más importante cuando regrese a su país de origen y poder replicar ese conocimiento que ha adquirido en el exterior. Entonces, no se les olvide que ese es un puntico súper importante. Por supuesto, también las universidades exigen pues, que se les envíe la hoja de vida y dependiendo del programa al que se esté aplicando, las universidades pueden pedir exámenes adicionales, bien sea del GMAT, del GRE o portafolio cuando se trata de carreras relacionadas con arquitectura, diseño, artes, etc. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, para aquellos que están interesados en estudios de doctorado, ya les mencionaba que uno de los requisitos es ya contar con el título de maestría. Los doctorados en Holanda, por supuesto, como cualquier estudio de doctorado, requiere entonces investigación auténtica, es decir, original, y pues esto se debe demostrar con la propuesta, el research proposal que se debe enviar. Algo muy chévere de los estudios de doctorado en Holanda es que son a la medida. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes cuando entran a las páginas de las universidades no van a encontrar un programa por los 4 años, porque es importante anotar que los doctorados en Holanda tienen duración de 4 años, pero no es que ustedes vayan a encontrar todo digamos, paquetes de materias para los 4 años, sino que todos los cursos que se tomen van a ser de mutuo acuerdo con el supervisor, con el tutor de la tesis, porque van a ser específicamente enfocados para esa investigación doctoral que quiere hacer la persona. Entonces, por eso, pues también, digamos, es bien interesante este modelo de los Países Bajos. Y en cuanto a temas de financiamiento, aquí ustedes tienen 2 enlaces que son muy chéveres, muy útiles para conocer las posiciones. Esto es para conocer las posiciones doctorales que hay abiertas en el momento en las universidades holandesas. Pero eso no significa que si una persona no encuentra una línea de investigación o una posición muy específica, no puedan buscar, si cuentan con el financiamiento propio, que no puedan buscar su posición doctoral. Entonces, una opción es, bien sea considerados empleados de la universidad, en donde van a tener una carga laboral, académica, por supuesto, supervisando tesis de maestría, como en cualquier doctorado, pero la otra opción es si ustedes encuentran el financiamiento, pues para hacer esos estudios también pueden ser admitidos por la universidad. Vamos a la siguiente, por favor.
Cuando hablamos de los Países Bajos, decimos que se obtiene valor por tu dinero. ¿Por qué? Porque aunque los costos de matrícula no son gratuitos, como sí puede pasar de pronto en otros países de la Unión Europea, sí, los costos que manejan las universidades holandesas son bastante competitivos, inclusive hacer ya unos estudios de maestría en Colombia en universidades privadas, pues también ya está bastante costoso. Entonces, cuando uno compara, pues casi que se podría decir que los costos son bastante competitivos. Los costos, los valores que ustedes ven acá son indicativos, son más o menos promedio, pero es para tener una idea en la cabeza. Un programa de pregrado, es decir, un bachelor puede estar costando, estos valores son por año, entonces entre 6.000 y 12.000 euros. Y una maestría puede estar oscilando también, todo depende del tipo de programa, entre los 9.000 y los 20.000 euros por año. Por supuesto, los MBAs, que normalmente son los más costosos, pues pueden estar alrededor de los 20.000 o inclusive un poquito más por año. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es la página estrella. Yo siempre les recomiendo a todos los que, inclusive si ustedes ya conocen de algunas universidades holandesas, saben algo, ya tienen como idea programas, o bien si no tienen todavía conocimiento y simplemente quieren saber cuál es la oferta que tiene los Países Bajos en estudios de posgrados, esta es la página por empezar, studyinholland.nl. Es una página súper chévere porque ustedes ahí no solamente van a tener un buscador de programas, entonces donde van a poder hacer una búsqueda filtrada por área de conocimiento, inclusive por ciudad donde se quieren ir, por el tipo de programa que quieren hacer. Entonces ustedes pueden hacer la búsqueda tan específica como quieran o tan abierta como quieran. Pero adicionalmente van a tener todo tipo de información, información sobre el sistema educativo de los Países Bajos, datos prácticos, inclusive enlaces, por ejemplo, a páginas donde se oferta alojamiento, inclusive hasta los horarios de los trenes, todo eso lo van a poder encontrar en esa página. Entonces, porfa, anótenla y arranquen su búsqueda por allí. Vamos a la siguiente, por. Ya les había contado un poquito acerca del proceso de admisión, más que todo de los requisitos, pero nosotros siempre, si de pronto alguno de ustedes ya había escuchado esta charla anteriormente, creo que se les quedó en la cabeza que siempre decimos, porfa, los estudios en el exterior, el éxito, por supuesto, temas académicos, de ser súper juiciosos con su promedio del pregrado, etcétera, pero es la constancia y la preparación. Entonces, no, muchas veces uno empieza ya como con el bloqueo en la cabeza, no, es que eso es muy difícil, no, es que a mí que me van a aceptar nada. Primero, hay que quitarse ese bloqueo y segundo, ser súper juiciosos. Entonces, trazarse la meta y hacer una planeación. Esta planeación debe ser mínimo un año de anticipación, como lo tenemos acá, pero nosotros casi que recomendamos que la planeación debe empezar 1 año y medio, 2 años antes, empezando la universidad. Si ustedes están en los primeros semestres, que no piensen, no, pero es que de aquí a que yo me gradúe la maestría, no. Hay que empezar desde ya, sobre todo por la preparación, por la mentalidad que se debe hacer y también pues en su momento de reunir todos los requisitos y la documentación que se necesita. Fortalecer el idioma, que es súper importante, también hay que arrancar lo antes posible con eso. Entonces, por eso nosotros decimos, requiere mucha constancia y sobre todo ahí sí quitarnos lo que a veces nos gusta a los colombianos, que es hacer todo el día antes de que se venza la fecha límite, de que sea la fecha límite para la aplicación, porque sobre todo lo que les contaba de la carta de motivación es, mejor dicho, no es una carta que ni siquiera en un mes se prepare, es realmente hay que dedicarle mucho tiempo, dejar que profesores o que colegas, compañeros le den una miradita para que ustedes también reciban retroalimentación, eso es súper importante. Y si han escuchado otras charlas, seguramente también hay otras entidades, Colfuturo y otros que ofrecen también incluso asesoría de cómo hacer una muy buena carta de motivación para las universidades en el exterior. Entonces esto es súper importante. En cuanto ya al proceso mismo, pues digamos, para las universidades en los Países Bajos, lo chévere es que se hace la aplicación directamente con las universidades. Nosotros no tenemos aquí oficina o consejerías académicas o agencias que hagan la preinscripción de los estudiantes, sino que directamente se hace con las universidades, pero la inscripción se hace totalmente en línea. Y las universidades holandesas también son súper juiciosas desde sus oficinas de relaciones internacionales, tienen toda la información en las páginas, están siempre súper dispuestas para resolver todas las inquietudes, entonces no les dé pena. Si ustedes tienen alguna inquietud, que escriban directamente a las universidades para resolver las inquietudes.
por supuesto, yo desde la embajada aquí en Bogotá, pues también nosotros estamos muy pendientes de resolver las inquietudes que ustedes tengan y al final les voy a dejar todos mis datos de contacto. Entonces, como se hace la aplicación directamente a las universidades en Holanda, pues lo primero que hay que saber es saber a qué universidad quieren ustedes aplicar, identificar muy bien el programa, revisar todos los requisitos de admisión de la universidad, que TOEFL, lo que les decía, si de pronto les van a pedir el portafolio dependiendo de la carrera, otros exámenes, etcétera. Y para hacer la carta de motivación y la hoja de vida, por supuesto, examinar y mejorar el perfil es muy importante. Lo que les mencionaba, si ustedes han hecho monitorías, trabajos, voluntariados, bueno, todo lo que, estas cosas como extras que alimentan la hoja de vida y también le dan un valor agregado a la persona, a la candidatura de la persona, pues siempre ayuda mucho. La aplicación se hace directamente a las universidades, como ya les mencionaba, y las universidades normalmente cuando reciben las aplicaciones se tardan unas 4 a 6 semanas en dar respuesta. Una vez la persona ha aplicado a la universidad, ahí sí entonces empieza el proceso de búsqueda de financiamiento. Y eso también es porque las universidades centralizan toda la información. Es decir, cuando uno aplica a la universidad, ya la universidad con base en el perfil de la persona, su edad, nacionalidad, etcétera, va a recomendarle a qué tipos de becas o de financiamientos puede aplicar. Entonces esto también hace que sea muy eficiente porque pues las universidades ya tienen toda la información y dentro de la misma plataforma la persona hace tanto la aplicación a la universidad como la aplicación a la beca. Bueno, la visa de estudiante y el alojamiento también la universidad apoya con esto y es en el momento también cuando la persona ya ha sido aceptada y pues resuelto todos sus temas de matrícula, bien sea porque se ganó una beca o por recursos propios, etcétera, es la universidad la que le hace toda, digamos, le facilita todos estos procedimientos y le hace también acompañamiento al tema de visado. Y normalmente se espera que las personas estén viajando alrededor de 1 o 2 semanas antes de, por ejemplo, de la semana de inducción. La gran mayoría, yo creo que todas las universidades en Holanda tienen semanas de inducción que empiezan pues efectivamente una semanita antes del inicio formal de los estudios, pero son semanas muy útiles, no solamente para conocerse entre todos los estudiantes, sino también para resolver los temas prácticos, que la inscripción a la municipalidad, es decir, el registro ante la alcaldía, que cómo abrir una cuenta bancaria, resolver si no se ha tenido completamente solucionado el alojamiento, etc. Entonces, esta semana de inducción siempre es muy útil. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Los costos de vida. Bueno, ya les mencionaba acerca de las matrículas, pero también los Países Bajos, pues es relativamente dentro de la Unión Europea económico en cuanto a sus costos de vida. Normalmente, y para los estudiantes, se calcula que es necesario tener entre 950 euros y 1.200 euros por mes. Y esto seguramente ustedes lo van a preguntar también para el tema de visado, también se exige, si la persona va con recursos propios, se va a exigir mostrar una solvencia económica de esto mensualmente, pero por lo menos por los primeros 9 meses de estadía en los Países Bajos. Entonces, esto es importante, pero con mucho gusto cuando estemos en la sesión de preguntas y respuestas resuelvo un poquito más en detalle esto. Bueno, entonces más o menos entre 950 a 1.200 euros mensuales en manutención, de los cuales por supuesto la gran mayoría se van a los costos de vivienda, especialmente en la ciudad de Ámsterdam, pues porque Ámsterdam es una ciudad que ya está súper poblada y es muy costosa, entonces encontrar alojamiento es difícil y costoso. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta, pero hay otras ciudades en las que los costos son un poquito más favorables, pero sí es importante tener en cuenta que más o menos del 50-60% de esa cantidad mensual se van para alojamiento. Ya lo otro, pues en cuanto a manutención, por supuesto, la vida de estudiante internacional, casi que requisito sine qua non, cocinar todos los días, por allá poco de domicilios, pues las salidas a comer fuera pues son un lujo de 1 o 2 veces al mes, pero adicionalmente lo chévere es que montando en bicicleta pues también se ahorra un montón. Y esto pues en todas las ciudades universitarias en Holanda esto es posible. Y pues ahí se permite también ahorrar muchísimo. Es importante tener en cuenta el seguro médico internacional, pero esto también siempre las universidades son las que apoyan con esto porque todo colombiano que estudia en los Países Bajos necesita tener un seguro médico que cubra la totalidad del tiempo de estudios.
pero las universidades, una vez más, pues les ayudan con este proceso. Bueno, y aquí tenemos la diapositiva, siempre la pregunta del millón, y bueno, ¿cuáles son las posibilidades para financiamientos? Entonces, siempre, como ya les contaba, como las universidades tienen la información centralizada, siempre lo mejor es buscar directamente con la universidad. Y eso también es porque algunas universidades, no todas, pero algunas, se ofrecen becas propias. Estas becas propias pueden ser de excelencia académica, entonces si la persona estuvo con un excelente promedio, tuvo un excelente promedio durante su pregrado aquí en Colombia, pues digamos que puede tener la posibilidad de acceder a estas becas o financiamientos de otros tipos. Entonces, por eso siempre es importante arrancar por la universidad. Hay otras becas que son las becas del gobierno holandés y aquí tenemos dos que ustedes ven en la diapositiva. Las primeras son las Holland Scholarship, que es una beca parcial de 5.000 euros que se van directamente a reducir los costos de maestrías. Estas aplican, perdón que no está acá, pero estas aplican para maestrías o quienes estén interesados en un pregrado en Holanda también pueden aplicar a esta beca. Es un financiamiento, pues, digamos, pequeño, pero ayuda un montón, sobre todo para ese primer año. Y hay otras becas que son las becas del gobierno holandés, que son las becas OKP. Estas son las Orange Knowledge Program. Más adelante les voy a contar un poquito. En este momento están abiertas para cursos cortos para profesionales, pero para maestrías ya cerraron este año y no sabemos si van a estar abiertas el próximo año. Entonces, pero más adelante les cuento un poco más acerca de eso. Y, por supuesto, siempre muy importante saber cuáles son, desde el lado de Colombia, cuáles son esas opciones de financiamiento. Y está, por supuesto, el tema de beca crédito de Colfuturo, que es un programa, además, con el que muchas universidades holandesas tienen convenio, entonces además, digamos, de los beneficios propios de la beca crédito, se puede tener acceso a descuento en los costos de matrícula para varias universidades. Entonces, pues esto también es importante que lo tengan en cuenta. Por supuesto, las becas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICETEX, entonces, porfa, que ustedes conozcan muy bien cuáles son todas esas opciones a las que ustedes pueden aplicar. Y hay otra que ya pertenece a la Unión Europea, que es la beca Erasmus Plus, que lo que permite es hacer 2 años de maestría en 2 o inclusive 3 países de la Unión Europea y por supuesto hay también universidades holandesas que hacen parte de este programa y tener la titulación por todas. Como son becas de la Unión Europea, pues son manejadas directamente por ellos, pero si ustedes hacen la búsqueda por Google, programa Erasmus Plus en Unión Europea Colombia, ahí les va a salir toda la información. Importante antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, que ustedes tengan en cuenta las fechas límite. Y aquí, perdón, no lo tengo en diapositiva, pero se los cuento. El año académico en los Países Bajos normalmente comienza en septiembre de cada año. Para ese inicio de clases en septiembre, las universidades abren aplicaciones desde el año anterior. Es decir, en octubre, noviembre de este año más o menos, las universidades van a abrir aplicaciones para 2022. Entonces, por eso les decimos que por lo menos un año de anticipación para preparar todo y hay que estar muy pendientes. Pero adicionalmente, si la persona está pendiente de búsqueda de financiamientos, es importante tener en cuenta las fechas límite de aplicación de estos programas. Para el caso de las becas OKP fue en febrero y las Holland Scholarship creo que también tienen esa fecha límite, creo que es mediados o la última semana de febrero que cierran. Entonces fíjense lo importante que es estar súper pendiente de las fechas y tener todo listo para esas aplicaciones como ya lo había mencionado. Ahora sí vamos a la siguiente, por favor. Perdón. Estas becas, las becas Orange Knowledge Program, son unas becas muy especiales. La única cosa es que ya está finalizando este año la fase actual de esas becas, pero de todas maneras les voy a contar. Estas son becas que hasta este año están abiertas para maestrías y cursos cortos para profesionales. Son becas completas que cubren desde los costos de matrícula, tiquetes aéreos, los costos de visa, una mensualidad para alojamiento y manutención, etc. Son muy completas, pero también son muy especiales. Y son especiales es porque vienen con recursos de cooperación al desarrollo del gobierno de los Países Bajos. Y están enfocadas a los temas prioritarios que los Países Bajos trabajan con Colombia. Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de sostenibilidad, de salud y ciencias de vida, manejo de agua, ingenierías, temas de derechos humanos, de humanidades. Bueno, ustedes van a encontrar una oferta bastante amplia de programas, pero no están todos. Entonces, por eso es importante
Cuando ingresen a la página que yo les mencioné de studyinholland.nl, ahí también ustedes van a encontrar la información sobre todo tipo de financiamientos y becas, y ahora les muestro otra página que es muy chévere. Entonces es importante pues verificar primero si el programa que a ustedes les interesó puede aplicar a esa beca. Una vez más, entonces para maestrías ya lamentablemente cerró la fecha límite y no sabemos si para 2022 van a estar abiertas nuevamente. Las becas OKP están abiertas en este momento para cursos cortos. Estos son cursos cortos para profesionales ya graduados que están trabajando con diversas entidades, que pueden ser pequeña y mediana empresa, instituciones educativas, entonces por supuesto profesores de universidades, de colegios inclusive, si alguien trabaja con una ONG puede aplicar a este tipo de becas, en fin, el rango es bastante amplio. Es importante que la persona no esté trabajando ni con una multinacional ni con un organismo internacional. ¿Por qué? Porque como vienen estas becas de recursos de cooperación al desarrollo, lo que se espera es poder ayudar a aquellas entidades que por sus propios medios no tienen la capacidad de capacitar a su personal y pues darles la oportunidad de acceder a estos estudios en el exterior. Entonces esa parte es muy importante. Ya les mencionaba lo de las áreas prioritarias y además es muy importante ser respaldado por el empleador para aplicar a la beca. Es decir, la persona en el momento en que aplica debe estar trabajando, pues si también tiene su propio emprendimiento, esto también es muy válido, pero es muy importante que el empleador lo nomine, sobre todo garantizando que una vez finalizados los estudios va a poder regresar a Colombia a seguir trabajando con esa organización y poner en práctica y sobre todo replicar, diseminar ese conocimiento adquirido. En este enlace que aparece acá de www.nufic.nl ustedes pueden encontrar más información sobre estas OKP, pero vuelve y juega, así como toda la demás información, la pueden encontrar en la página inicial de studyinholland.nl. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y esta página que aparece acá de grantfinder.nl, ustedes la pueden simplemente tipear en el explorador de manera independiente, pero también está dentro de la página de Study Holland. Y este es simplemente un buscador de becas que les da toda la información sobre diferentes tipos de financiamiento en los Países Bajos. También pueden hacer una búsqueda filtrada, bien sea por área de conocimiento, por nacionalidad de la persona, etcétera. Entonces, pues también altamente recomendado que hagan la búsqueda por este lado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí les quise poner esta, más que todo por los temas de pandemia, bueno, que en este momento pues la gran mayoría, sobre todo los cursos cortos para profesionales, se están llevando a cabo 100% virtualmente. Para las personas que de pronto me estén escuchando, que ya están matriculados o que están en proceso de ser admitidos por una universidad holandesa y no tienen seguridad si van a poder viajar en septiembre, etcétera, sepan que por lo menos nuestra sección consular en la embajada está abierta, salvo que haya un decreto para aislamiento preventivo obligatorio permanente, así como lo tuvimos el año pasado por los primeros 3 meses de la pandemia, no habría atención consular, pero en este momento la hay. Y aquí también es importante saber que quien inicia el proceso de solicitud de visado por sus estudiantes son las universidades. Las universidades funcionan como referentes de sus estudiantes, como los sponsors. Entonces son ellas por eso que también digamos, les facilitan a ustedes el proceso, pero al mismo tiempo ellas son las que hacen como ese primer filtro, digamos, de revisar datos, ¿cómo se dice?, de comprobar la solvencia económica o la beca o lo que sea para los estudiantes y posteriormente entonces ya pasan toda esta información a la Autoridad Neerlandesa de Inmigración, que es el IND. Bueno, ustedes aquí encuentran algo de los pasitos, pero pues aquí como lo que queríamos decir es que lo más importante es que sepan que atención consular hay para este tipo de visados, pero sí es muy importante también, y aquí los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en la última diapositiva también van a encontrar la información porque cambios en nuestros horarios de atención consular, etcétera, también los estamos informando oportunamente a través de nuestras redes sociales. Sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta los tiempos que se manejan, porque desde el momento en que la universidad, es decir, ustedes ya tienen la carta de aceptación de la universidad, ya saben fijísimo por el medio financiero que sea que ustedes van a ir a estudiar a los Países Bajos, la universidad les va a pedir una serie de documentación, todas las páginas escaneadas de su pasaporte, etcétera. Desde el momento en que la universidad recibe sus documentos
y los pasa al IND para revisión de ellos, pueden pasar hasta 8 semanas, es decir, máximo 2 meses. Y como normalmente esto se cruza con el horario de verano en Holanda, porque pues las admisiones se están dando entre junio, julio, y el año académico comienza en septiembre, entonces es importante saber pues que el personal en las universidades también sale a vacaciones y por eso puede haber también un poquito de retraso en los tiempos, pero máximo 2 meses desde el momento en que la universidad manda los documentos hasta que el IND hace la preaprobación de su visa. Una vez el IND hace esa preaprobación, a ustedes les llega una notificación, bien sea de la universidad o del IND o inclusive de nuestra sección consular, diciendo ya está lista la preaprobación de su visa, este es su código, por favor acérquese al consulado en Bogotá. Si alguien me está escuchando desde fuera de Bogotá, es importante que sepa que los procesos de visado de nuestra embajada se hacen directamente en Bogotá. Nosotros tenemos consulados honorarios en 3 ciudades, pero todo el tema de visas siempre hay que venir a Bogotá. Ustedes se acercan al consulado acá, entregan su pasaporte y el pasaporte se les va a entregar de vuelta con el sticker ya del permiso de residencia 2 semanas después. Entonces, ni los 2 meses que hablábamos antes, ni estas 2 semanas se pueden mover, esos son tiempos fijos. Entonces, por eso siempre les decimos, bueno, hay que tener en cuenta esto y no, que es que viajo mañana y el pasaporte, no, ahí sí hay que tener en cuenta porque son tiempos que no se pueden modificar. Entonces, también, por favor, siempre estén muy atentos y aquí les dejé el correo electrónico de nuestra sección consular en caso de que alguien ya tenga inquietudes muy puntuales, si ya está en un proceso de visado, que porfa lo remitan a ellos. Vamos a la siguiente, porfa. Bueno, les dejo aquí los datos de contacto, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos presentes en Facebook, en Twitter y tenemos una asociación de egresados también súper activa de colombianos que ya estudiaron allá, regresaron y que también están siempre muy dispuestos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Y les dejo todos mis datos. Aquí está, bueno, el teléfono es de la embajada en Bogotá, pero como estamos en teletrabajo, entonces por el momento solamente correo electrónico. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en dirigir todas las inquietudes que ustedes tengan. Yo sugiero entonces que pasemos a la sección de preguntas. Perdón que me extendí un poquito, ya nos quedan como 10, un poquito más de 10 minutos para resolver las inquietudes que ustedes tengan. Vean. Si quieres, dejemos porfa la diapositiva anterior con los datos para que todos lo puedan copiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Pues entonces vamos a seguir enseguida con las dudas que tenemos en el chat. Yo creo que una que surge muchísimo es cómo es el proceso de convalidación de los títulos acá en Colombia y si la embajada hace asesorías al respecto. Bueno, no, el proceso es relativamente fácil, es decir, cuando una persona ya hizo sus estudios en los Países Bajos y tiene su diploma, lo que siempre recomendamos es, porfa, hagan el proceso porque hay que hacerlo apostillar. El apostille se hace directamente en la ciudad de Groningen, al norte de los Países Bajos, y siempre es mejor hacerlo allá. Entonces, muchas veces algunas personas o se regresan antes de que tengan su diploma ya físico, etcétera, pero a veces es un poquito dispendioso tener que pedirle el favor a alguien a que vaya hasta Groningen, etcétera, porque siempre el diploma hay que entregarlo de manera física. Entonces, porfa, háganlo cuando ya estén allá. El proceso de convalidación, ya una vez regresen a Colombia, pues se hace a través del Ministerio de Educación colombiano y normalmente no tenemos ningún problema. Sea del programa que se trate en los Países Bajos, pues ya digamos que entre los dos países ya hay un gran reconocimiento, no hay convenio para de convalidación de títulos, pero una vez con el título apostillado, el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación colombiano es muy fácil. Vale, y en ese sentido, en cuanto a la embajada, ¿con cuánto tiempo de anticipación es necesario solicitar la visa? Pues lo que les mencionaba, como la universidad es la que hace los procesos, pues la universidad es realmente quien pone los tiempos, pero más o menos las universidades están empezando, vuelve y juega, para programas que comienzan en septiembre, las universidades más o menos como están dando respuesta por allá en marzo, abril, inclusive mayo, puede ser que estén empezando ese proceso de solicitud de visado más o menos en mayo, junio. Ahí era donde les decía que hay que tener mucha paciencia, sobre todo en esos 2 meses, porque claro, uno también se angustia de que es que no me han dicho nada y será que me van a negar la visa. No,
Es más por los tiempos que los procesos mismos conllevan, que porque pues vaya a haber algún tipo ahí de, como se dice, de objeción ante la visa. Pero sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de establecer la fecha de viaje, por lo que les decía. No, no es que uno llegue al consulado y es que viajo mañana y para lo de la visa, esa parte sí hay que tenerla muy en cuenta. Vale, muchas gracias. Ya en cuanto a las becas, digamos en caso de que la universidad que a uno le interese tenga beca propia, que era lo que decías, ¿se puede aplicar a esas becas y al mismo tiempo aplicar a las becas del gobierno? Se puede, bueno, digamos que también eso es lo chévere de las universidades holandesas. Como son las universidades las que centralizan toda la información, ellas son las que casi que van a invitar a los candidatos a aplicar algún tipo de beca. Entonces, puede ser que lo inviten a aplicar a una beca de excelencia propia y a las becas del gobierno holandés. No pasa nada. El candidato igual va a enviar su aplicación, etcétera. Lo que también es chévere que la universidad es la que tenga toda la información es que si le dan la beca de excelencia al candidato, pues no van a, digamos, a repetir o a quitarle la oportunidad a otra persona de tener otro tipo de financiamiento. Algo que también es importante tener en cuenta es que esta beca parcial de los 5.000 euros que les mencionaba, la beca Holland Scholarship, esa sí se puede combinar, por ejemplo, con una beca crédito de Colfuturo, porque como es una ayuda parcial, entonces pues entre ayudas parciales siempre es más fácil combinar pues para tener diferentes tipos de ayudas, entonces eso está permitido. Listo. Y si una persona es beneficiaria de las becas OKP en un curso corto, ¿puede volver a aplicar para una maestría? Sí puede, pero debe esperar 2 años. Debe esperar 2 años desde que, digamos, realizó el curso corto hasta que vuelve a aplicar. Y ojalá, creo que pues ya me escucharon decir que el programa para maestrías en este momento está cerrado, pero ojalá lo vuelvan a abrir para Colombia el próximo año para maestrías, porque pues sí, es una beca súper completa. Claro, claro. Una duda que surgió en el chat es los cursos cortos, ¿cuánto tiempo duran Tienen aproximadamente? Exacto, sí, pero más o menos pueden ser de 2, 3 semanas, a veces un poquito más, pero por lo general son de 2 a 3 semanas. Vale, y creo que es una duda que surge bastante. ¿Los estudiantes pueden trabajar mientras estudian? Y gracias por esa pregunta, porque sí, siempre es la inquietud y la respuesta es sí se puede trabajar, pero puntos suspensivos, un máximo de 16 horas por semana o tiempo completo en el verano. Esto también es porque por la alta exigencia académica de los programas en los Países Bajos, entonces son horarios súper intensivos. Y nosotros, yo sé que el tema de financiamiento siempre está aquí presente, ok, bueno, ¿y qué hago? Y necesito trabajar, pero digamos, quitando el tema de financiamiento aparte, no se les olvide, porfa, siempre cuál es el objetivo, por qué ustedes quieren realizar un posgrado en el exterior. Digamos que normalmente el objetivo es porque quiero obtener mi título internacional para poder ejercer en Colombia. Entonces, teniendo eso en mente, tengan presente que lo más importante siempre es obviamente cumplir con la exigencia académica, porque pues también tener un trabajo al lado pues implica también unos sacrificios que de pronto académicamente pues también van a significar una reducción del rendimiento académico. Entonces, porfa, tengan eso presente. Vale. ¿Y es posible estar en Holanda sin saber holandés? Sí, de hecho, yo les cuento, yo llevo casi 15 años trabajando en la embajada y mi nivel de holandés es bastante básico, pero bueno, eso es un idioma bastante difícil. Pero pues más allá de que el idioma académico en los Países Bajos sea el inglés, entonces ustedes no lo van a necesitar para nada, ni siquiera en ciudades pequeñas. Todo el mundo habla inglés cuando uno va al supermercado, bueno, sí, chévere, pues saberse uno el nombre de los productos y de pronto alguien no los pudo ayudar a ustedes en inglés, pues que sepan cómo responder, pero más allá de eso, digamos, por interés, por estar más inmersos en la cultura, por supuesto, muy deseable. Y muchas personas toman, porque las universidades ofrecen cursos de holandés en sus universidades, pues sí, muy chévere, pero no va a ser para nada indispensable. Entonces, pues también ese es un punto a favor de los estudios en Holanda.
Claro, claro, eso ayuda bastante. Bueno, una de las otras preguntas es, si alguien es aceptado en una beca, ¿también tiene que mostrar solvencia económica? En ese caso, se demuestra mediante la carta de aceptación a la beca. Entonces, en el caso de la beca crédito de Colfuturo, pues la notificación que les da Colfuturo o de una beca de MinCiencias, etcétera. Entonces, esta es la demostración de los recursos. Listo. En cuanto a los documentos que se requieren para aplicar, digamos, a las maestrías, ¿el punto mínimo de IELTS es global o hay restricciones por cada ítem? Sí, no, es global. Esto es importante, es inglés académico, pero varía de programa y, mejor dicho, varía entre universidades y programas. Entonces, por eso es tan importante averiguar directamente con cada universidad cuáles son los requisitos. Porque sí puede ser, nosotros decimos puede ser 6.5 en adelante, pero puede que exigen más. Sí, y para aplicar, ¿hay algún promedio mínimo? No, no hay restricciones, pero si la persona tiene un interés de pronto de ser tomado en cuenta para becas de excelencia académica y vuelve y juega, no todas las universidades lo tienen, pero muchas sí, pues el promedio va a ser indispensable. Entonces, por eso, estén súper juiciosos en toda la carrera, tengan un muy buen promedio, porque pues eso siempre va a ser, no es lo único, para que no se desanimen tampoco, pero pues sí va a ser un punto muy importante a la hora de aplicar a una maestría en el exterior. Em, Volviendo un poco a los cursos cortos, ¿estos son exclusivamente de idiomas, del idioma, o hay otro tipo de cursos No, cortos? son cursos cortos temáticos, es decir, curso en manejo de agua o en tema de ciudades sostenibles. Bueno, una cantidad, está en todas las áreas de conocimiento, pero como les mencionaba, tienen un enfoque especial en los temas en que trabajamos junto con Colombia. Entonces, pues de pronto no van a encontrar algo relacionado con artes allí, pero sí van a encontrar otras temáticas también muy importantes. En la página de Studying Holland, en la que les mencionaba del buscador, ahí también encuentran toda la oferta de cursos cortos. Entonces ahí hay información sobre maestrías, sobre todas las universidades, pregrados también, pero también la información sobre cursos cortos la encuentran en esa página. Listo. Aquí tenemos una pregunta un poco específica. Dice, si yo tengo un promedio de 3.8, pero tengo una hoja de vida con varias experiencias o certificaciones, ¿soy aplicable? Sí, claro que sí. Acuerda que lo importante es la carta de motivación. Eso siempre es, por eso les decía yo que hay que trabajarlo tanto, porque no es solamente el promedio, pero pues son muchas otras cosas. Y si ustedes han estado en la charla de Colfuturo, se van a dar cuenta que también, por ejemplo, para aplicar a la beca crédito de Colfuturo, una parte es el promedio, pero no es lo único. Hay muchas otras cosas que también se toman en cuenta a la hora de esta evaluación. Y bueno, ¿y las universidades holandesas, estas ofrecen cursos de inglés para extranjeros? Sí, digamos, lo ofrecen para sus estudiantes. Normalmente todas las universidades tienen sus centros de idiomas, entonces no solamente inglés, holandés, tercera, cuarta lengua, los van a encontrar. Pero acuérdense que sí es importante, al momento de aplicar a las universidades ya se debe contar con el nivel requerido, exigido de las universidades de inglés. Cursos para perfeccionarlo y para seguir trabajándolo, por supuesto lo van a encontrar. Y como ya les decía, holandés si quieren, también. Bueno, bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Para realizar otro pregrado se toma en cuenta el promedio del colegio o qué se toma en cuenta? Sí, el del colegio, exactamente. Para realizar un pregrado en Holanda te van a exigir entonces el diploma del colegio y las calificaciones, más que por el promedio, bueno, que sí lo pueden revisar, pero también para saber qué materias ha cursado la persona para ver si es necesario tomar algunos cursos como anticipación a la realización del pregrado. Vale, creo que hasta ahora, creo que esas son las preguntas. No sé si mis compañeras suaques em, hayan visto más. Creo que solo me faltó un par de si hay becas para los cursos cortos y si para la beca OCAP tenemos que mostrar solvencia económica.
Empiezo por la segunda. No hay que mostrar solvencia económica porque pues son becas completas que van a cubrir todo. Entonces, pues digamos que ahí por ese lado no se necesita demostrar nada. Y las becas OCAPE, de hecho, en este momento están abiertas únicamente para cursos cortos porque ya la fecha límite para maestrías ya pasó. Y como les mencionaba, pues no sabemos qué va a pasar en 2022, pero en este momento están abiertas para cursos cortos. Esa información, como yo, y si quieres, porfa, Oriana, me ayudas a irnos a la página donde estaba la página de NUFIC, la de OKP, que creo que es como dos antes, otra más, eso. En esta página de www.nufic.nl encuentran también la información sobre las becas OKP. Perfecto. Siendo así, creo que nos acabaron de hacer una pregunta en el chat y dice, ¿la beca de 5.000 euros se puede renovar si el plan de maestrías de 2 años? Lamentablemente no, se da solo por una vez. Así es. Sí. Ay, ¿por qué? Súper bien. No, pues es algo también bonito de las universidades y del gobierno, y el parecer abarca más personas que puedan tener la oportunidad de hacer sus estudios. Sí, claro. Bueno, yo creo que ya con esto acabamos la sección de preguntas justo a tiempo porque nos quedan 2 minutos y vamos a hacer algunos anuncios parroquiales chiquitos. No sé, Pau, si los quieres hacer, yo los hago. Sí, Ori, gracias. Bueno, sí, también queremos recordarles en cuanto pues oportunidades de internacionalización. Por una parte que la siguiente charla del día de hoy es sobre oportunidades de internacionalización del Ministerio de Ciencias. Enseguida les compartimos el enlace. Asimismo que mañana también tenemos una charla de oportunidades internacionales con el ICETEX. Y que en nuestro canal de YouTube igualmente tenemos disponibles 2 charlas de oportunidades de internacionalización dirigidas por Colfuturo y también otra charla sobre los estudios y las oportunidades en Países Bajos. Y también que en unas 2 semanas se publica la charla de Colfuturo que se hizo ayer, también sobre financiación, que son las oportunidades que hablaba Natalia, y sobre la vida en Holanda. Todo está en nuestro YouTube, ya les vamos a mandar las redes sociales, entonces también para que lo miren, y pues esperamos, Natalia, tenerte pronto de nuevo. Entonces, Lili, todo tuyo. Pues Natalia, te agradecemos mucho tu participación como siempre, tú muy amable compartiendo con nuestros estudiantes de la Nacional. Agradecerles a todos los estudiantes participantes, esperamos haber sembrado la inquietud de que tengan en cuenta a Holanda como posible destino de movilidad académica y también informarles que esta charla, como ha sido grabada, también va a ser subida en nuestro canal de YouTube. Nos tienen que dar unos días, ¿no?, para hacer las respectivas ediciones. Los queremos invitar a las siguientes charlas, como hablaban los estudiantes de SUACE, que van a ir en el marco de Open Day hasta el día 30 de abril. Entonces, pues muchas gracias y esperamos verlos en la siguiente charla. Bueno, no, Liliana, a todo el equipo de Lauri, muchísimas gracias, a todas las personas del programa SUACE y a ustedes por su interés. Y qué chévere que pronto nos podamos ver sabiendo que van para Holanda a estudiar allá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén bien, gracias.